Momento de darle la bienvenida al doctor Herbert Cuba García, él es médico especialista en salud pública, comentarista en el portal de opinión El Montonero, ¿no? Y como es habitual, compartimos con él reflexiones, algunos análisis del acontecer nacional semana a semana. Qué un saludo al doctor Herbert Cuba, muy amable como siempre. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. Dejemos por como plato de fondo el tema de que usted ha escrito esta semana sobre medicamentos y nueva ley de contrataciones públicas para un poco echarle una mirada a esta semana bastante compleja, bastante difícil, ¿no? ¿Cómo ha mirado la semana? Hemos cerrado con la detención o estamos cerrando, mejor dicho, con la detención del hermano de la presidenta Dina Boluarte y también del abogado de la presidenta, el doctor Mateo Castañeda, y también una investigación preliminar del Ministerio Público hacia la Presidenta de la República y hacia el Ministro del Interior. ¿Cómo están mirando? Pero además la cifra de la pobreza, doctor Cuba, ¿no? O sea, hay una situación bastante complicadita. Cuéntenos. Mire, hay toda una continuación con un ribete un poquito más alto de lo que ha ocurrido ya desde atrás. Es decir, un intento de una nueva forma de atacar al gobierno y al Congreso. Hace pocas semanas fueron los Rolex, ahora ya es el hermano, pero la estrategia es la misma. Es decir, todo parte del Poder Judicial, de la Fiscalía. El fiscal incluso ha salido una conferencia de prensa, un mensaje a la nación, ¿no? Indicando, reclamando, digamos, por la reposición de los policías que estaban en el FICOT, en la DIVIAC. Esto es la continuación de eso, ya de otra manera, pero es exactamente con el mismo propósito. El propósito es derrocar a la Presidenta de la República y, evidentemente, que el Congreso de la República convoque a nuevas elecciones. Esto es, digamos, en la práctica. No se puede entender hasta la fecha de que la Presidenta de la República goza de inmunidad absoluta, y por lo tanto todos estos temas a ella no, si bien es cierto, la pueden investigar, pero no le puedan ir mellando sucesivamente la imagen, porque como es natural, ella debería ser procesada el año 2026. Sin embargo, los escándalos mayúsculos se ha tomado en ambos casos, tanto en el caso, por ejemplo, de Patricia Benavides, como en el caso ahora de Nicanor Boluarte. Se ha tomado a los abogados que ellos tienen, porque como es natural, con el abogados hay confidencias, hay llamadas telefónicas, hay estrategias políticas, judiciales que se toman, etcétera. Y claro, cuando tú de alguna manera, por alguna acusación, tú también tomas con una prisión al abogado, entonces generas una indefensión total, digamos, de la parte. Y yo creo que ahí ha tomado ribetes, además con los mismos personajes, el mismo juez, los mismos fiscal, las mismas, el mismo tipo de acusaciones, etcétera. Todo esto, lo que ha pasado entonces es que toma nuevos ribetes, aquello que hemos señalado, es de que en esta imposibilidad de que genere la fisura que se desearía entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, el Poder Judicial y en este caso la Fiscalía ha tomado ribetes mayores. Doctor Cuba. Yo no sé, un ratito antes de terminar, yo no sé, del punto de vista jurídico, si en 10 días la cosa vaya a cambiar para un lado o para otro. Lo cierto es que, si uno revisa algunos medios de comunicación, lo que ellos exigen es que, digamos, 3 salidas, digamos, ¿no? Una primera que señalan es que la presidenta debe renunciar. Una segunda es que
el Congreso tome medidas inmediatas contra la Presidenta y la vaquen, y se convocan nuevas elecciones. Y una tercera es convocar a la OEA, que venga la OEA aquí a dirimir un tema que teóricamente está en contra de la democracia en el país. Entonces, esos tres escenarios se han dibujado esta semana con un saldo hasta la fecha de que va de mucho escándalo. Un medio de comunicación ha transmitido desde la mañana hasta la noche todos los hechos, todo el día, para que la población esté perfectamente, conozca el hecho a nivel nacional y minuto a minuto, como si esto fuese una telenovela. Y como es natural, esto mella de alguna manera enormemente la democracia en el país. O sea, un proceso judicial que ahora ha tomado estos ribetes, ¿no? Doctor Cuba, aquí hay un tema que creo que en algún momento lo hemos conversado y se refiere a Nicanor Boluarte. ¿La presidenta no ha podido advertir desde hace varios meses que esto le iba a generar problemas? ¿La presidenta no ha podido advertir que su hermano estaba actuando de una manera, digamos, en la sombra? ¿La presidenta no ha podido advertir todas las revelaciones que hacían semana a semana los medios de comunicación? Y lejos de tomar una decisión que hubiera sido mucho más coherente, apartarse o apartar al hermano, o en todo caso sugerirle que se aparte, parece ser que ello no ha ocurrido. Y el hermano ha estado haciendo un conjunto de actividades que, si bien es cierto, no será funcionario, pero se sabía que tarde o temprano iba a comprometerla. Y la presidenta creo que pudo haber tomado una mejor decisión de zanjar con el hermano una vez, lejos incluso en algún momento de expectar de pechar a la prensa. Yo comprendo su planteamiento. Yo no puedo saber qué podría haber hecho a la presidenta en ese momento, pero la idea de fondo es que eso tiene una vía judicial. El tema es que esta vía judicial la quieren escalar al tema político, porque a esperar a que concluya el proceso, como todos sabemos, eso va a tomar años. Y como ocurre con los expresidentes, por ejemplo, en el caso del expresidente Humala, el caso del presidente Vizcarra, están procesados, pero están en libertad y hacen sus cosas, evidentemente con las restricciones que le manda la ley, pero están en libertad. La propia alcaldesa de Lima, Susana Villarán, igual. O sea, aquí el tema está en que lo hecho esta semana busca que esto escale a nivel político. La vía judicial va a tomar tiempo y lo reconocen los actores. Va a tomar tiempo, pero tiene que escalar al tema político, que el Congreso se produce inmediatamente, y de no ser el Congreso se van a la OEA. Entonces, esto en realidad debería ser en lo que gatille el cambio político. Esto es el tema de fondo. Pero yo creo que sí, debería continuar la investigación, debería continuar el proceso. Probablemente en su momento, cuando la presidenta sea juzgado ya como expresidente, probablemente va a tener que responder ante la justicia por la pregunta que usted acaba de hacer. Pero ese tema es obviamente, tiene claramente un tinte, una motivación política de traerse abajo al gobierno. Entonces, lo que usted señala es correcto. Hay indicios, hay temas que se sostienen en la tesis fiscal de que había todo un uso de alguna manera de su relación. La tesis fiscal habla de red criminal, o sea, no es poca cosa. Bueno, siempre cuando hay más de dos personas y cuando se trata de estas acusaciones políticas, igual han hecho la acusación contra Patricia Benavides, que es red criminal, y así sucesivamente. Pero lo que sucede es que eso debe continuar su proceso. Mira lo que pasó con los casos anteriores. Los procesos siguen y toman tiempo. Así es el Poder Judicial peruano. Lo que se quiere es gatillar un cambio político.
Esa es la medida que se ha tomado en cuenta. O sea, siempre está en cuestión el Poder Judicial, la Administración de Justicia. A lo que yo iba es cómo es que una persona que está al frente de un país, la primera magistratura, no puede tomar como perspectiva lo que se iba a venir. No tiene asesores, no tiene alguien que le diga, oye, aparta a tu hermano. Tu hermano te va a hacer un daño. Y se lo está haciendo, doctor Cuba. Se lo ha hecho, doctor Cuba. Entonces, si eso era una advertencia, pero lejos de enmendar esa situación, la presidenta lo que salió un día a fustigar y a decir que su hermano se podía reunir con quien le pega la gana. La responsabilidad, usted tiene, por eso le decía, su respuesta a usted, eso va a ser dado en el momento de las investigaciones del Poder Judicial y va a tener que responder la presidenta por esa pregunta que tú acabas de hacer. Pero desde el punto de vista político sabemos que existe detrás también, o sea, tampoco podemos... No puedo obviar que, claro, o sea... Entonces, aquí lo que hay que hacer simplemente es exigir que la justicia funcione, que sea más célere, que tome que de una vez se hagan las investigaciones correctas, que no sean solo presuntos, que ya se demuestren los hechos y continúe. Pero no puede usted dejar de saber también de que existe una prerrogativa de la inmunidad presidencial y eso debería ser respetada porque eso es parte de todo el movimiento político que se hace, que al final que tiene un mal impacto en la economía nacional. Entonces, aquí se generan varios escenarios. Uno primero es, efectivamente, lo que te señala, explicarle a la Presidente que comprenda que los temas del Estado son los temas del Estado y los temas de la familia es el tema de la familia. La familia debe estar en el lugar que le corresponde a la familia. Quien gobierna es la señora Dina Boluarte. Eso queda claro. Y eso hay que recomendarle desde este espacio y lo que usted ha señalado es correcto. Y ya cuando se señaló el tema, cuando la presidenta se refirió a su hermano, hicimos ese comentario. Efectivamente dijimos que tienen que investigarse, que tiene que probarse y que la presidenta debería diferenciar los espacios de su gobierno con los espacios de su familia. Eso es un tema, creo, real. El otro tema es que aquí se han conjugado en esta etapa varios asuntos. Uno de ellos ha sido el tema de la pobreza. Otro tema de ellos ha sido el conflicto que ha habido por la exclusividad que debe haber en el puerto de Chancay, que ha generado mucho ruido a las inversiones, puesto que hay un contrato firmado con la empresa china y aquí se pretendía cambiar la exclusividad que se tenía a que no hay exclusividad, entonces solamente administrativamente, y ahora ahí se ha generado todo un problema que finalmente genera ruido en las empresas. Tercero, hay otros asuntos, como hemos visto, con los proyectos que deberían ya estar en marcha y que todavía no se ponen en marcha, que fueron anunciados, sin embargo que todavía no sale. Estos temas han confluido esta semana en un enorme debate. Precisamente a la limón con lo que venía, lo que sale de la Fiscalía y del Poder Judicial. Creo que esto es un cóctel bien hecho, que es evidente que podemos ir y explicar largamente que, por ejemplo, el resultado de la pobreza que se ha medido en el 2023, este resultado de la pobreza, mide todavía los años anteriores a los 23. Esta es la caída progresiva que tenemos desde los gobiernos, desde esta inestabilidad política que hemos tenido, la pandemia y todo hasta la fecha. No mide en estricto sentido todavía los resultados de la gestión de la presidenta Boluarte. En segundo lugar, es a todas luces visto que el año pasado ha habido todo este fenómeno del Niño, hemos tenido todo este tema de las protestas en el país, y esto también ha generado un ruido que no ha sido poco provechoso para la economía. Pero esos hechos todavía no han sido medidos. Todavía eso todavía no va a reflejar exactamente en la gestión de Dina Boluarte. Eso lo veremos el otro año. Por eso es que esto hay que tomar estos temas que son sobre todo, y por eso es que lo que refleja es el tema monetario, dicen, la pobreza monetaria.
Todavía no estamos hablando de la pobreza estructural, no estamos hablando todavía de la pobreza coyuntural. O sea, son temas que solamente se han reflejado cómo ha caído el nivel de ingresos de los peruanos en este último periodo. En consecuencia, estas cosas son los que deberíamos nosotros medir y ponderar, ¿no? Porque si nosotros tomamos a fajo cerrado, tal como se han presentado estos días en modo alarmista y como que se pretendían esconder las cifras, maquillar las cifras, etcétera, lo que se hace es se le agrega un componente político a un instrumento de medición que es netamente técnico. Sí, nadie duda que es un instrumento técnico, doctor Cuba, ¿no? Pero tampoco se puede obviar ni tampoco se puede soslayar que casi un 30% de peruanos estén en pobreza, ¿no? Cierto, lo que usted dice, yo lo he comentado muy temprano, que esto es consecuencia de las políticas que se han venido implementando, no en este gobierno, venimos arrastrando de gobiernos anteriores, ¿no? Gobiernos que han frenado inversiones, el caso de Ollanta Humala. Ollanta Humala es el gran responsable de paralizar uno de los grandes megaproyectos en el Perú y sobre todo de evitar, ¿no? Sí, porque a toda costa él se opuso, es un opositor permanente para el desarrollo de la minería en toda esta zona norte del país. Él es el gran responsable. Pero también más adelante tenemos un gobierno totalmente timorato como el de Pedro Pablo Kuczynski. Tenemos un gobierno casi que pasó como ni fu ni fa, como dicen los jóvenes, ¿no? Como el gobierno de Sagasti. O Martín Vizcarra, que frenó proyectos de inversión, o ya nos olvidamos que frenó Tía María abiertamente, ¿no? La conversación que tuvo con el gobernador regional de Arequipa, con el señor Cáceres Yica, ¿no? Dime qué hay que hacer para frenar Tía María. O el nefasto gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Que implosionó todo el Estado para evitar que ingresen inversiones. Ni qué decir de Dina Boluarte. Dina Boluarte también es responsable de esto. Dina Boluarte no habla de inversión privada, doctor Cuba. ¿O usted le ha escuchado en algún momento hablar de inversión privada de ella? O sea, tenemos el mismo chip. Entonces, yo no le estoy echando la culpa directamente, pero gran parte de esto también es este gobierno que no toma decisiones. Cuando se deben tomar decisiones. Es el momento, doctor Cuba. Salir de la pobreza no va a ser fácil, ¿eh? Con 3% no va a ser fácil, doctor Cuba, de crecimiento. Por lo tanto, este gobierno o toma decisiones o simple y llanamente va a seguir pasando y las cosas van a ir empeorando. Yo no sé, quiero conocer su punto de vista. Sí. El análisis que he hecho lo comparto plenamente, eso es lo que ha ocurrido. El tema es que estamos en una situación de este gobierno que se señaló dos aspectos: destrabar Tía María, ¿no es cierto?, que se señaló claramente, y ahí está todo el objetivo. Sin embargo, inmediatamente comenzó toda una crisis terrible de crítica, etcétera, por el tema. Y es evidente que un gobierno que tiene una colaboración de poderes con el Poder Ejecutivo adecuado para su mantenimiento, digamos, tiene que consensuar con otras fuerzas políticas las líneas de acción que se tienen que tomar. Esto hace que a veces los procesos de toma de decisiones sean un poco más lentos. No es gratuito que tenga que conversar el presidente del Consejo de Ministros con el Congreso de la República, como ocurrió esta semana, que esta semana se han prestado proyectos de iniciativa legislativa para que el gobierno pueda dar decretos legislativos que precisamente favorezcan la inversión, destraban inversiones privadas, señor José Hernández, pues para favorecer esas inversiones que la población reclama. Sin embargo, estos son momentos de mucha discusión, de mucho diálogo, que se tienen que hacer para lograr consensos en qué aspectos se van a lograr antes de que se den las normas, porque es obvio que el consenso político es importante en el Congreso cuando tú le vas a dar potestad al Ejecutivo que legisle. Yo creo que lo que usted señala es el norte. Eso es lo que se tiene que hacer, que no va, evidentemente, en la rapidez que uno quisiera, pero ese es el norte. Creo que el gobierno, incluso el Congreso de la República, la mayoría congresal, por lo menos los que actualmente están conduciendo el Congreso, comprenden esa necesidad. El problema es que tienes un ataque permanente, imagínese usted que te derribe una torre eléctrica en el norte, o que estén permanentemente en acciones de sabotaje en algunas áreas.
todavía elementos que se han quedado en el gobierno actual y que no han sido, de alguna manera, no han salido de las gestiones anteriores. Ha habido unas normas que, como algún momento lo expresé aquí, unas normas que dieron de idoneidad profesional para ocupar los cargos, que hacía que solamente sean idóneos los que estaban en el periodo de Humala para adelante. Entonces, eso hace que se reciclen estos funcionarios de las diversas áreas del Estado y hay una burocracia intermedia que las cosas las llevan lentamente. Creo que esto es la tarea de gobernar. Esto tiene que hacer una cooperación mayor del Ejecutivo con el Congreso. Tiene que haber mejores operadores políticos, pero eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. Y ahora lo que se tiene que hacer con ese trabajo, todos conocemos el norte. Todos esperamos que este evento de la PEC sea un éxito. Todos esperamos que la inauguración del puerto de Chancay sea un éxito. Todos esperamos que las obras de infraestructura que se han planteado hacer, las grandes inversiones, se lleven a cabo. Todos esperamos eso. Pero no tenemos, como se dice, una varita mágica para saber qué piensan las fuerzas opositores y antimercado, antiempresa, etcétera. No tenemos. Eso es todo. Eso lleva a que podamos tener dificultades para avanzar en este aspecto. Creo que esta semana eso nos ha traducido, nos ha otra vez llevado a recordar que hay un conflicto latente interno que se ha focalizado ahora desde una posición de un poder del Estado, que es el poder judicial y la fiscalía, y están ahora en la lucha por la Junta Nacional de Justicia y están ahí defendiendo con uñas y dientes algunas prerrogativas absolutas que ellos tienen. Ahora, inclusive, con mensajes a la nación que antes la justicia nunca ha tenido. Entonces, esos aspectos creo que hay que valorarlos correctamente y darnos cuenta que todavía no se ha resuelto este nivel de confrontación que hay y probablemente si no, el próximo proceso electoral tampoco lo resuelva, porque esto va a ser un conflicto latente en el Perú, porque no logramos desde el año 2000 hacia adelante, no solamente una reconciliación nacional, se han generado estos últimos 24 años la política del anti, y se vota por el mal menor, no por el mejor candidato, y todo esto es debido precisamente a esta confrontación que hay dentro del país. Me preocupa, doctor Cuba, de todo esto, es que es cierto lo que usted dice, los objetivos políticos de distintos sectores apuntan contra la presidenta de la República. Pero una manera de revertir esto es precisamente generar un nivel de confianza en el país. La presidenta no está haciendo ningún esfuerzo para hacer eso, doctor Cuba. La presidenta tiene que liderar este país. La presidenta tiene que hablarle con franqueza a la gente, con transparencia. La presidenta dice, queremos inversión privada, tienen que venir megaproyectos. Esa sola frase apunta a que tenemos gobierno, señor Cuba, doctor Cuba. Pero usted nunca le escucha a la presidenta decir eso, doctor Cuba. O sea, eso, discúlpeme, pero eso es cierto. Revise usted todo los discursos de la presidenta, queremos inversiones, desarrollo, ¿sí? Nunca habla de la inversión privada. Jamás. Eso es, en realidad uno se da cuenta, el inversionista se da cuenta que no es bienvenido al país. Se da cuenta, doctor Cuba. Fácilmente se da cuenta. La presidenta tiene el mismo chip del señor Cerrón y el mismo chip del señor Castillo. El señor Castillo dinamitó todas las inversiones en el país. El señor Cerrón se reía cuando se dinamitaban. Entonces, ese es el gran drama que estamos viviendo. La gente no come todos los días estos temas judiciales, eso es cierto, doctor Cuba. La gente quiere trabajo, la gente quiere bienestar. La clase media está cayendo 8%. Y eso no lo entiende la presidenta. ¿Por qué? Porque su chip no ha cambiado, doctor Cuba. El chip de la presidenta no ha cambiado. Ni de algunos ministros de Estado no ha cambiado. Unos hacen unos esfuerzos, pero resulta insuficiente. El liderazgo lo tiene que tomar la presidenta de la República. Ese es el gran drama que vivimos desde hace muchos años. La ambivalencia de los políticos que llegan al gobierno. Usted lo escucha ahora al señor Humala decir, sí, yo creo en la inversión privada, ¿no? Pero dinamitó la inversión privada.
Usted le escucha al ministro Frank, al ministro de Castillo, no, nosotros hicimos todo el esfuerzo para abrir la inversión privada, ¿no? Pero eso era totalmente una falacia, eso era un cinismo total. El señor Kuczynski, no creemos él, y es un hombre de derecha, pero ¿hizo los esfuerzos para traer inversión privada? No. Y ahora menos, doctor Cuba, porque la presidenta está enfrascada en otros temas. Ha perdido toda capacidad de gobernar. Eso da miedo, eso crea pánico. Y el inversionista tiene que ver eso, mira eso. Yo le hago estos comentarios, ¿por qué? Porque a diario conversamos con la gente de las provincias. La gente reclama trabajo y cuando ve estas cifras, en lugar de alentar, desalienta. Me gustaría conocer su comentario porque de eso se trata precisamente. Sí, mire, yo creo que en líneas generales lo que usted señala es una falencia del gobierno en su conjunto. Yo creo que hemos tenido, y usted lo ha graficado bien, una situación compleja con el expresidente Castillo, Sagasti, Vizcarra hacia atrás. Y todo eso ha generado una forma de gobierno, maneras de gobernar que se han ido transmitiendo en el aparato público. Aquí lo que falta, y usted señala, es que los diversos sectores, los diversos ministros, digamos, dentro, puedan ejercer ese dinamismo que se tiene para depurar estos elementos, mejorar sus cuadros técnicos, para poder darle una orientación pro inversión pública y privada. Y ahora la pública va a ser cada día menos debido a que, como usted sabe, también la recaudación, en un momento de crisis, la recaudación fiscal cae, baja. Entonces, obviamente que aquí necesitamos nosotros el motor fundamental que debería ser las condiciones adecuadas para que se promueva la inversión privada. Y los grandes proyectos, no solamente eso, sino también los pequeños proyectos y proyectos medianos. Eso es lo que pide precisamente este paquete de facilidades legislativas que está pidiendo el Poder Ejecutivo. Lo que sucede es que falta que cada uno de los sectores defienda sus proyectos, defienda sus propuestas que tienen para este tema. Sin embargo, en esto creo que es un tema de conducción. Y este tema lo hemos conversado en reiteradas oportunidades. Si bien es cierto, cuando uno ve los planes que van a hacer, uno analiza los documentos oficiales, etcétera, ahí se ve lo que es la promoción, pero no hay, como se dice, una convicción para que este mensaje sea claro para la ciudadanía. Eso es lo que quizá decisión política. usted señala con mucha precisión. Están los documentos, están los planes, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero mientras no haya un liderazgo que traduzca esto en palabras y en acción, y que defienda esto con mucha fuerza ante la opinión pública, que haga estas propuestas. Si se dijo ya, por ejemplo, lo de Tía María, por ejemplo, el ministro Mucho habló de Tía María, lo dijo ya eso en el mes de enero, ¿no? Cuando entró el ministro. Ya estamos, ahora ya mayo. La pregunta sería, ¿cuál ha sido la hoja de ruta que he hecho para que ese proyecto funcione? Porque claro, si lo has declarado y no lo llevas a la práctica, o si lo tienes en una propuesta y no se lleva a la práctica, entonces eso es lo que genera al final la falta de confianza en la inversión. O sea, no es que no se quiera, sino que parece ser, y aquí quiero expresarle esto con claridad, que hay mandos, cuadros intermedios que se han quedado, o que quizá también son cuadros que vienen de los partidos políticos que no creen en la inversión privada, que cuando uno va a señalar le ponen cortapisa, le dicen sí que le falta un sello, le falta el otro sello, falta la opinión de este sector, falta la opinión del otro sector, y eso no se destraba. Esto es lo que creo que usted lo ha sintetizado muy bien y lo ha focalizado en la persona de la presidencia de la República. Y efectivamente, la presidenta de la República con el premier son como los directores de orquesta que tienen que hacer que su gabinete funcione como un reloj. Son los voceros que tienen que conversar con el Congreso para hacer buenas políticas, sobre todo ahora que hay una buena colaboración de poderes. Esto, que es realmente la práctica de gobernar, tiene que ser mejorado, eso es indudable. Y yo creo que las reflexiones que usted ha hecho son sumamente pertinentes. Pero obviamente focalizar solo en la presidenta de la República con la finalidad de que pensar que vamos a sacar a la presidenta y vamos a poner a un gobierno interino por 10 meses, que nadie ha elegido, que viene de otro poder del Estado, para que convoque elecciones,
en un momento de polarización como es la que existe, las elecciones van a dar el mismo resultado que el anterior, porque no hemos logrado resolver los temas de fondo, ni siquiera con la ley de partidos políticos, ni siquiera con la forma de gobierno, ni siquiera con la implementación de los nuevos cambios que se han hecho en la constitución política. Yo creo que hay que sí ser crítico en el aspecto de señalar que se tiene que mejorar la forma de gobierno, ser críticos de señalar que se debe dar las pautas claras de cómo debe mejorarse la inversión privada. Es claro que se debe favorecer también que los proyectos públicos se cumplan en sus plazos y con la seriedad que esto requiere, pero también hay que darnos un plazo político para que poder hacer estos cambios que se requieren para que el año 2026 las elecciones se realicen en mejor condición de lo que existe actualmente. Doctor Cuba, no quiero obviar su columna esta semana, Medicamentos y una ley de contrataciones públicas. Tiene 3 minutos para que nos explique en qué consiste, por favor. Ya, mire, el Congreso de la República ha debatido una ley muy importante, porque es la nueva forma en que la empresa privada, precisamente, va a contratar con el Estado. Y esto es gravitante exactamente por lo que hablamos, porque hay que destrabar toda esa maraña que había burocrática para hacer adquisiciones con el Estado, o esos problemas que había siempre de que los procesos están en marcha, se caen, hay litigios y de largo plazo, etcétera, y lo que se pretende con esta ley, que es una nueva ley de adquisiciones, es precisamente darle mayor rapidez, mayor celeridad y además mayor transparencia, pero sobre todo que los postores tengan una equidad en la transparencia de la información y puedan competir, puedan favorecer la competencia. Esto, que es un deseo, debido a que, a pesar de las modificaciones que se hicieron en la ley de adquisiciones del año 2021, estas no han dado los resultados que se quieren para dinamizar la economía. Y esta es una gran norma. Ahora, el tema es que en esta gran norma hay detalles que a veces son importantes tomar en cuenta, que es lo que yo analizo en el artículo. Y me refiero concretamente al sector salud. Aquí en el sector salud hay, aparte de las adquisiciones generales que se realizan siempre para temas, hay unas adquisiciones que son especiales, que son las de medicamentos. Y aquí todo el mundo señala algo que es real. Tenemos más de 8.500 establecimientos del sector público, del sector del MINSA y los gobiernos regionales, que si estuvieran completamente abastecidos de medicamentos, primero que la gente que tiene su seguro, no tendría que por qué ir a la calle a comprar un medicamento, porque todo lo recibiría como parte de su seguro en los hospitales, tanto del MINSA como de salud. Pero como estas farmacias, sobre todo las del MINSA y las de los gobiernos regionales, están desabastecidas, no logran un abastecimiento mayor al 70-80%, entonces la gente tiene que acudir a una farmacia privada a comprar. Pero mientras no se resuelva ese tema estructural, que tiene que ver con el procedimiento de adquisiciones y compras por parte del Estado, obviamente el problema va a subsistir a pesar de los funcionarios que uno cambia, a pesar del gobierno, porque es un tema estructural. Bueno, en esta ley de adquisiciones nueva que se está creando, lo ideal hubiese sido que se dé facilidades, formas especiales para compras de estos productos, para que no haya esos impedimentos estructurales que se tienen hoy día para hacer las compras y se pueda estar bien abastecidas los establecimientos públicos, las farmacias públicas. Si bien es cierto esta norma que se ha aprobado ya en el Congreso el día de ayer, si bien es cierto que esta norma ya crea mecanismos especiales para compra de medicamentos, el tema es que no lo plasma directamente en un artículo, sino como un deseo de hacerlo, y quizá eso quede para una norma posterior. Y esto me preocupa porque si va a ser para una norma posterior de desarrollo de esta norma ley general, lo que va a pasar es que esto va a tomarnos tiempo. Y el tema de la adquisición de medicamentos, la compra de medicamentos es urgente, porque evidentemente la población reclama esto. En ese sentido, ¿cuál es mi invocación? Que de una vez el Ministerio de Salud, con CENARES, con DIGEMIT y sus órganos que tiene, con INEM y todos los hospitales, etcétera,
puedan trabajar de una vez esto que pide esta norma de adquisiciones para que el ministerio, las compras de estos medicamentos tengan compras especiales para que nunca haya más desabastecimiento. Si es que hay dinero en el país, no hay desabastecimiento en los establecimientos de salud del país. Doctor Cuba, como siempre, muy agradecido por compartir estas reflexiones cada semana. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable como siempre. Un abrazo una vez más.